la presentación del proyecto final de la materia de control estadístico de procesos, en la cual decidimos evaluar el proceso de fabricación de bloques de concreto mediante las herramientas de control estadístico aprendidas a lo largo del semestre en la empresa Manufacturas Excelso SAS. Nuestro grupo está conformado por Carlos David Bolaño Torres, Gerson Andrés López y mi persona, Víctor Cervantes. Siguiente. El trabajo consta de una introducción, la traza de los objetivos, el apartado de análisis de datos en la cual vamos a llevar a cabo todos los cálculos y interpretación de los resultados, las conclusiones y por último las recomendaciones que realizaremos a la empresa. Siguiente. Manufacturas Excelso es una empresa dedicada a la fabricación de bloques de concreto. Estos son productores del sector de la construcción y producen losas, producen bloques, producen prefabricados de concreto. Estos tienen una producción diaria entre 1000 y 1200 unidades de el producto que estudiaremos, el cual es el bloque número 12. Este bloque se rige por la normativa NTC 4076, la cual establece unas dimensiones estándar de 9 por 19 por 39 centímetros, con una resistencia a la presión de 6 megapascales. Estos bloques son elaborados a partir de una mezcla compuesta por arena de río, arena triturada, cemento y agua, las cuales se llevan a cabo, dicha mezcla se lleva a cabo de una forma tradicional basada en la experiencia de los operarios. Para la fabricación de los bloques se encuentran apoyados en una mezcladora, una máquina mezcladora y una máquina que le da la forma, el molde al bloque, la cual estudiaremos a lo largo de este trabajo. El siguiente. Pues por aquí podemos ver unas imágenes sobre el proceso de fabricación. Podemos ver los dos tipos de arena, el cemento y el agua. Es necesario tener en cuenta que estos tienen que tener una proporción ideal para poder llevar a cabo un bloque con las características requeridas y es por ello que también a veces se utiliza la arena triturada con pequeñas eh, infusiones de grava, le agregan grava para que este tenga más dureza. Siguiente. Podemos ver aquí las máquinas mencionadas anteriormente y la máquina a la cual estudiaremos, que pues es una moldeadora o eh, fabricadora de bloques que pues no tiene nombre porque es fabricada de manera tradicional. Y a la derecha podemos ver los bloques, los cuales se fabrican mediante un proceso en el cual después de ser moldeados, se secan al sol, luego son apilados en un lugar para que se sigan secando hasta que llega el punto donde son humedecidos para luego ser secados nuevamente con el objetivo de aportarle más dureza y resistencia al bloque, además de una solidez. Pero sin embargo, debido a que este proceso es bastante tradicional, suelen haber fallas al momento de pues medir las mezclas, de transportar los bloques y entre otros, los cuales pues generan defectos y tienen un efecto significativo en el porcentaje de productos no conforme que abordaremos más adelante. El objetivo general de nuestra investigación es evaluar el proceso de fabricación de los bloques número 12 de la empresa Excelso, apoyándonos en las herramientas vistas a lo largo del semestre, como lo son muestreo, planes de muestreo, análisis de variabilidad, gráficos de control, las medidas de capacidad, los índices de capacidad, y con el objetivo de controlar el proceso y mejorar la calidad de dicho proceso. Esto lo lograremos mediante los objetivos específicos de describir el proceso de producción y la variable de altura del bloque, la cual es la variable seleccionada debido a que al momento de los clientes recibir el producto, estos le llevan a cabo un muestreo mediante el cual determinan si el lote va a ser recibido o va a ser rechazado.
y uno de los factores más importantes a la hora de aceptar o rechazar los bloques es la altura, por ello que decidimos estudiarla. También vamos a diseñar y aplicar un plan de muestreo para la toma de datos, verificar el ajuste de datos a la distribución normal mediante las herramientas estadísticas, a construir gráficos de control tanto por variable como por atributos, a calcular los índices de capacidad del proceso como el CP y el CPK, además de interpretarlos, estimar la proporción de bloques no conformes e interpretar los resultados para posteriormente proponer mejoras a la gestión del proceso. Siguiente. Pues con el propósito de evaluar el comportamiento inicial del proceso en términos de la altura, se realizó un muestreo por variables, mediante el cual se tomaron grupos de tamaño 10, es decir, 10 bloques, registrando la altura de cada unidad, de las 4 esquinas de cada unidad, las cuales se efectuaron en un total de 9 inspecciones consecutivas durante una jornada laboral de 8 horas. Esto se llevó a cabo durante 3 días en las cuales se tomaron 3 muestras, es decir, 3 inspecciones por día, en las cuales se tomaron 10 bloques. De forma paralela se llevó a cabo también un muestreo por atributos, en el cual se contabilizó el número de bloques con algún tipo de defecto visible en cada subgrupo de tamaño 10. Entre los defectos más eh, frecuentes se encuentran fisuras, bloques partidos, una textura superficial irregular, un acabado desigual debido a la mezcla incorrecta, estructura abierta o porosa y otros daños observables a simple vista o errores como la altura del bloque. Bueno, yo le hablaré sobre el análisis de datos. Eh, Aquí podemos ver todos los datos que tomamos durante los 3 días en un total de 9 inspecciones. A estos datos se le aplicó una prueba de normalidad, el cual resultó positiva, resultó siendo que los datos se distribuyen completamente normal. Eh, a estos datos los organizamos de mejor manera en esta tabla. Todo esto aquí comienza la fase uno del proceso de control de calidad. Eh, a los datos le sacamos el promedio, le sacamos el rango y con eso construimos el gráfico de control X con con límite de control superior de 19,13, límite central de 18,99, límite de control inferior de 18,85. Los datos tienen un rango promedio de 0,49, un límite de control superior de 0,867, límite central de 0,49, límite inferior de 0,109. Sacamos la desviación estándar y la media. Aquí construimos el gráfico de control X. Como podemos evidenciar, no presentan ningún punto por fuera de los límites de control, ni un patrón aparente. Por lo tanto, podemos concluir que los datos, bueno, que el proceso se encuentra estable. Al igual que en el gráfico R, también se puede evidenciar lo mismo. Aquí podemos ver la campana de operación con su límite de control y su media, al igual que la de rangos. Calculamos el AR de sub 0 que nos dio 370 muestras, bueno, 371 muestras. Eh, Eso nos dio 371 muestras por hora. Durante muestra encontramos 4 bloques defectuosos por grietas, por lo que procedimos a crear un gráfico de control U bajo este criterio, ya que con los gráficos R o X no podemos contabilizar estos defectos, porque se encuentran de una manera visual. Con los datos que tenemos anteriormente, lo que sacamos en la tabla, no es posible concluir acerca de estos bloques defectuosos. Eh,
Construimos la carta de control U con su gráfico de control superior, que es 0.244, su límite central, que es 0.044, el límite inferior, 0. Como podemos ver en la gráfica de control U, no hay ningún dato por fuera de los límites de control. Por eso podemos considerar que sigue siendo normal el proceso, que se encuentra estable. Aquí tenemos la campana con sus límites. En una segunda fase, realizamos el análisis de capacidad. En conjunto con el jefe de producción de la empresa, establecimos unos límites de especificación de 19.4 para el límite superior y límite inferior de especificación 18.6. Esto basado en criterios de actividades productivas similares y lo que acordamos con el jefe de producción y el equipo de trabajo. El valor nominal de los bloques es de 19, como lo había mencionado mi compañero. Con eso calculamos el CP y nos dio que es 0.92. Esto nos indica que no es un proceso capaz. Podría ser capaz si se ajusta, pero no es capaz en este momento. Tiene un ancho de banda, o sea, una libertad de moverse la campana negativa de 108, no tiene libertad de movimiento. Calculamos el CPU, que nos dio 0.94, el CPL 0.90, entonces, por ende, el CPK es 0.90, o sea que la campana está corrida hacia el límite inferior. Y esto nos genera un porcentaje de producto no conforme por el límite inferior de 0.3342%. Aquí podemos ver la campana con el análisis de capacidad, la media, los límites y qué tanto está rodada la campana del valor nominal. En segunda instancia, para un monitoreo tomamos 9 muestras de tamaño 5, como lo pueden ver aquí. A estas muestras también se les realizó un análisis de normalidad, el cual resultó siendo positivo, de igual forma. Organizamos los datos en esta tabla, sacamos el valor promedio para cada inspección, los rangos, la cantidad de defectos, que en este caso solamente encontramos un bloque defectuoso en las 9 inspecciones, el promedio de defectos que se encuentran en la muestra, la media, la nueva media de este proceso que se rodó hacia el límite superior. Y entonces con estos datos construimos el gráfico de control X, el cual nos presenta que el proceso está estable, no tiene puntos por fuera de los límites de control, pero sin embargo vemos un comportamiento inusual, ya que los puntos tienden al límite superior, están creciendo, lo que indica que los bloques están saliendo un poco más altos de lo normal, aunque no han superado el límite de control. En el gráfico R tampoco hay ningún punto por fuera de los límites, entonces se encuentra estable, al igual que en el gráfico U. Calculamos la potencia de este gráfico para detectar el cambio de la media que ocurrió eh, entre estas dos muestras. La anterior media fue de 18.9919 y en este caso la media se probó hacia el límite superior en 19.0427. El gráfico tiene una potencia de detectar este cambio de 99%, que es muy bueno. Prácticamente siempre lo va a detectar. Pero este cambio genera un porcentaje de producto no conforme, ya no por el límite inferior, sino por el límite superior, ya que el corrimiento fue hacia el límite superior. Este porcentaje de producto no conforme es de 0.671%. Calculamos el ARL sub 1, que es la cantidad de muestras que se necesitan para
detectar dicho cambio que nos dio alrededor de una muestra. Y el tiempo que tomaría tomar esta muestra, que como es solamente una inspección, sería 1 hora. Procedemos a diseñar el plan de muestreo basado en criterios acordados con el jefe de producción y en estándares para este tipo de empresas. Eh, bueno, establecimos un NAC del 1%, un NRC del 5%, un riesgo del, del productor del 5%, una confianza, no, un riesgo del consumidor del 10%. Todo esto nos dio unos valores para N de 127 y C, criterio de aceptación, de 3. Entonces calculamos la probabilidad de aceptación del lote. Esta probabilidad nos dio 99.907%, o sea que casi en todos los casos se va a aceptar el lote, muy, muy poca la probabilidad de rechazo. Calculamos el riesgo del consumidor, que nos dio 11.62%, la confianza del productor, que fue 95%, bueno, 96%, perdón, y calculamos el valor promedio del producto no conforme que se encontraría dentro de las 1000 unidades debido al rodamiento de la media hacia el límite superior, que nos dio 51 unidades en promedio. Por último, calculamos la curva característica de operación para este plan de muestreo. Como vemos, la probabilidad de aceptación comienza a caer a partir de un valor de 0.75. Comienza a caer la probabilidad de aceptación, se va tendiendo a cero. Y con esto concluimos lo que es el análisis de datos. Bueno, para complementar lo que acaba de explicar mi compañero, el análisis de datos, yo me voy a centrar en lo que esos resultados significan para el proceso y en las conclusiones y recomendaciones que pudimos sacar del estudio. Bueno, comienzo por primero algo importante. En general encontramos, como lo estaba diciendo mi compañero, que el proceso de fabricación de los bloques es estable. En la primera fase, donde trabajamos con 9 subgrupos de 10 bloques, la altura tuvo una media alrededor de 18,99 centímetros y un rango promedio de 0,49 centímetros. Con estos datos construimos los gráficos XR y también un gráfico U para el análisis por atributo. Ninguno de estos gráficos mostró puntos fuera de los límites de control ni patrones extraños, así que al menos durante el tiempo que medimos, el proceso estaba bajo causas comunes de variación. A partir de estos mismos datos, estimamos la media del proceso en 18,9919 centímetros y una desviación estándar de 0,14 centímetros. Cuando comparamos esto con los límites de especificación que definimos, que fueron de 18,6 a 19,4 centímetros para la altura, calculamos todos los índices de capacidad del proceso. Tanto CP como CPK quedaron por debajo de 1, lo que nos dice algo bastante clave, que es que el proceso, aunque está estable, es marginalmente incapaz de cumplir. Todas las veces, siempre con lo que se pide. No es que esté descontrolado, pero la variabilidad que tiene es un poquito más grande de lo ideal. De hecho, el porcentaje estimado de bloques no conformes fue de 0,3342%. Puede sonar pequeño, pero cuando uno lo lleva a números de bloques que se producen en un día, ese valor ya representa una cantidad de unidades
que se pierden o que se requiere reproceso, lo cual se transforma en pérdida para la empresa. En la segunda fase, donde trabajamos con subgrupos más pequeños de 5 bloques, los gráficos de control que construimos volvieron a mostrar una estabilidad, pero también apareció una ligera tendencia al alza en la media de la altura. No es algo que como que dispare alarmas todavía porque no se salió de los límites, pero sí es una señal de que hay que estar pendientes de variables como la dosificación, la humedad de la mezcla o el vibrado, entre otras, para que esta tendencia no se convierta en un desplazamiento real del proceso a futuro. Con respecto al plan de muestreo por atributos, diseñamos un esquema con un tamaño de muestra de 127 bloques y un número de aceptación de 3. La curva característica de operación que obtuvimos muestra una probabilidad muy alta de aceptar lotes que son buenos, cercana al 99,9%. Y el riesgo del consumidor quedó alrededor de 11,6%. ¿Qué nos dice esto? Que para las condiciones que manejamos, el plan es razonable, coherente con el nivel de riesgo que la empresa y los clientes están dispuestos a tolerar, que podrían tolerar. Y cuando calculamos el AOQ, que es como la calidad, que es pues la calidad promedio que podría llegar al cliente bajo ese esquema, nos dio aproximadamente 51 bloques no conformes por cada 1000. Otra vez, el número parece ser pequeño, pero si se mantiene el tiempo, sí tiene bastante impacto, como lo dije anteriormente. Por último, revisamos la sensibilidad del gráfico de control que usamos para detectar cambios en el proceso. Este gráfico mostró una potencia del 99% para el corrimiento que analizamos, con un ARL1 cercano a una muestra y un ATS aproximadamente de 60 minutos, de 1 hora. En palabras simples, si el proceso se desplaza en la magnitud que evaluamos, el gráfico tiene una probabilidad muy alta de detectarlo rápido, enseguida, en el instante. Eso es una ventaja, porque permite reaccionar antes de que el problema se transforme en muchas unidades defectuosas. Bueno, ya a partir de todo esto, las conclusiones a las que llegamos con todo el estudio de control estadístico de procesos que les realizamos, fueron lo siguiente. Primero, el proceso tal como está se comporta de manera estable, tanto en los gráficos por variables como en los gráficos por atributos. No se ven causas especiales en las fases que analizamos. Segundo, esa estabilidad no significa perfección, digámoslo, sino es que los índices de capacidad nos dicen que el proceso es marginalmente incapaz. Es decir, está como muy cerca, pero todavía no asegura que todos los bloques cumplan con la especificación de altura como se quisiera, que no tenga esquinas cortadas ni nada de eso. Otro, aunque el porcentaje de no conformes que estimamos es bajo, al multiplicarlo por el volumen de producción diaria ya se vuelve algo relevante para la empresa. Ya lo he mencionado bastantes veces anteriormente. Cuarto, la tendencia creciente de la altura en la fase es un aviso temprano. O sea, ahí no es un problema grave aún, pero sí una señal de que hay que controlar mejor las condiciones del proceso. El plan de muestreo
se ajusta bien a los niveles de riesgo planteados para productor y consumidor. Ya los valores se lo dije, que es tamaño 127 y C de 3. Y sexto, el gráfico de control que usamos fue bastante eficaz para detectar los corrimientos. Así que es una herramienta que se podría mantener, que vale la pena mantener en el tiempo. De todo esto sacamos unas recomendaciones, planteamos varias recomendaciones para la empresa que le sugerimos, porque la idea no es como que decir esto está así, sino proponer qué se puede hacer para mejorar. Primero fue mejorar el control dimensional de la altura. Esto pasa por revisar la dosificación de materiales, el tiempo y la intensidad de vibrado y la forma en que se llenan los moldes, que es muy importante. Si se reduce un poquito la variabilidad de esos puntos, pues esperamos que los índices de capacidad deberían mejorar, por supuesto. También fortalecer el mantenimiento preventivo de la máquina de moldeo, que es una de las que tiene más daños, en especial lo que tiene que ver con las balineras. El desgaste de estas piezas, pues por supuesto que afecta directamente la uniformidad del bloque. Así que no esperar a que se dañen del todo para evitar muchos problemas. Tener un mantenimiento preventivo. Tercero, estandarizar mejor las condiciones de la mezcla. Pues vimos que no tenían ningún tipo de estandarización en eso. Controlando la proporción de agua, la humedad de las arenas, los tiempos de mezclado, que por un simple error, por una variación de eso, pues eso se puede traducir en fisuras, en dilataciones o en su defecto en cambio de la altura. Cuarto, capacitar, un punto bastante clave, que es capacitar a los operarios en la manipulación, en el apilado, en el transporte de los bloques recién moldeados, capacitarlos, que tengan mucho más cuidado con eso, que varios de los defectos encontrados están relacionados con golpes, con mala manipulación, así que no todo como que la máquina, no, sino que también hay una parte humana que fue bastante fuerte y evidenciamos en la práctica también. Y quinto, mantener en uso los gráficos de control, tener un control, mantenerlos tanto por variables como por atributos. Y no solo cuando se hace un proyecto como este, sino algo que sea estable, que la empresa lo tenga. También revisar de forma periódica los límites de especificación internos y asegurarse de que estén alineados con lo que exigen las constructoras. También es importante que estos límites sean conocidos por los operarios, pues nosotros preguntamos al jefe de producción y él sí sabía, pero la mayoría de los operarios pues, ni por ahí estaban enterados. Séptimo, aplicar de manera constante el plan de muestreo que diseñamos y evaluar cómo se comporta en la práctica, si la realidad cambia, si también debería ajustarse al plan. Y todo eso es a partir del tiempo que tengamos, uno va aplicando todo eso. Mejorar los registros de calidad usando formatos claros donde se anoten no conformidades, condiciones de producción, observaciones. Eso ayuda como a tener una
una mejor trazabilidad y no empezar de cero cada vez que se analiza algo. Y esto lo pueden aplicar no solamente con los bloques, sino con los diferentes tipos que hacen ellos de prefabricados. Y bueno, en general es como estas son las recomendaciones, que es como fomentar una cultura de mejora continua, o sea, que cada vez quieren ser mejor, mejor y mejor. Donde primero que los operarios, los supervisores y el personal técnico también como que puedan aportar ideas y se tomen acciones correctivas a tiempo, no esperar una gran pérdida para tomar, no, sino enseguida. Bueno, con este trabajo pudimos ver que ya terminando, que el proceso de manufactura excelso no está mal, en realidad no está mal, pero sí tiene un margen importante de mejora. Muchas cosas podemos aplicar para mejorarlo, sobre todo en capacidad. Los gráficos de control, los índices de capacidad, el plan de muestreo y los indicadores que mostramos en todo este proyecto, como el LAO, Q, le dan como que un plus, le dan a la empresa una base numérica y objetiva para tomar las decisiones más acertadas sobre la calidad, el mantenimiento y, y la operación. No, esto sería todo. Muchas gracias por la atención prestada. A continuación procederemos con el análisis del artículo MP Attribute Control Chart Using Triple Sampling. This article investiga en profundidad el funcionamiento de los gráficos de control NP con el objetivo de optimizar su eficiencia operativa mediante la aplicación de una estrategia de muestreo triple utilizando el algoritmo genético denominado NSGA. Este algoritmo se especializa en la optimización de funciones de múltiples variables. Básicamente lo que hace es que se le da una función, se le dan unos parámetros y este busca maximizar o minimizar la función mediante la prueba de diferentes tipos de parámetros a lo largo de la aplicación de la lógica del algoritmo genético. Este algoritmo se busca pues determinar los valores que maximizan la función por medio de la aplicación de algo que se llama la frontera de Pareto, que se genera a partir del algoritmo y se utiliza para seleccionar el valor óptimo dentro del conjunto de soluciones que mejor optimiza la función. Esta función de triple sampling se compara con varios gráficos como lo son la Simple Sampling, NP Chart, Double Sampling, NP Chart, gráficos MDSR y IUMA de NP-Chart. Mediante la comparación del gráfico con estos otros gráficos, se llega a la conclusión de que este gráfico tiene un potencial grande en un aspecto llamado sensibilidad, el cual cuantifica la posibilidad de que el gráfico detecte un cambio en la media, pero de tipo mínimo. Es decir, este gráfico tiene una mayor efectividad en procesos cuyos cambios en la media son mínimos de forma, pues, eh, de forma continua. Es decir, normalmente, procesos que normalmente tienen cambios pequeños en la media. Este resulta ser un cambio que, si bien un único cambio no refleja una gran porcentaje de productos no conformes, al ocurrir de forma consecutiva o varias veces, representa una pérdida significativa. Siguiente.
También tenemos el análisis del artículo Design and Optimization of C-Control Chart using a Triple Sample Scheme. Este artículo propone una mejora a la carta C utilizando una muestra triple, por decirlo así. Es decir, ya el muestreo no va a ser simple ni doble, sino triple. Además de esto, pues propone el uso de una distribución de Poisson que es más exacta que la aproximación a la distribución normal que se utiliza de forma regular en la creación de estos gráficos. Este gráfico se utiliza regularmente para contar el número de defectos de un producto en tamaños fijos de muestras, es decir, cuando se toman muestras fijas. Este, pues, planea optimizar los parámetros del el plan de el gráfico de control empleando el mismo algoritmo genético llamado NCGA2, el cual permite minimizar el ARL, el cual es el tiempo promedio para detectar cambios, y el ASM, el cual es el número promedio de unidades inspeccionadas. De esta manera se logra una carta más eficiente y sensible a cambios pequeños y moderados. La metodología pues es un poco compleja debido a que pues se requiere de la utilización de el algoritmo genético, la aplicación de la distribución de Poisson, la cual puede ser un poco compleja para los operadores. Y se centra principalmente en detectar aumentos en la media, debido a que en el inicio del artículo de el gráfico de control C con triple sampling y también el gráfico de control NP con triple sampling, se especifica que a lo largo del artículo se estudiará simplemente los límites de control central y superior, dejando pues pendiente la aplicación de el límite inferior, el cual también resulta importante para cierto tipo de procesos y para detectar también mejoras en el proceso. Pues también me gustaría agregar la forma en la que se lleva a cabo el proceso de la toma de los datos, el cual por lo general se toma una muestra grande con los datos de N1, N2 y N3, el cual pues son los tamaños que se establecen. Posteriormente se lleva a cabo la prueba en la muestra N1 y en caso de cumplir con las condiciones establecidas, pues se pasa directamente se aprueba el lote. En caso de no cumplir, se descarta y en caso de quedar como en un término medio, en una duda, pues se procede a hacer la prueba en el tamaño en la submuestra N2, la cual pues igualmente se evalúa de esta manera en las condiciones. En caso de cumplir, pues se acepta el lote. En caso de no cumplir, pues se descarta, y en caso de estar en duda, luego se pasa a la muestra 3 en la cual se ve obligado a tomar ya una decisión con respecto a los gráficos de control C y gráficos de control NP. Pues, también como se venía mencionando con el número de promedio de unidades inspeccionadas, el ARL, pues lo que busca es que se pueda tomar una decisión más rápido también eh, por medio de la implementación del algoritmo. Y pues esto se ve reflejado en la investigación y comparación del gráfico de control C, el cual es comparado con los gráficos de control IUMA, eh, double sampling, simple sampling, y también un gráfico de control llamado BSSC. La forma como estos gráficos son construidos consta de 5 pasos principales, los cuales son la definición de objetivos y restricciones, el cálculo del ASN y ARL y beta, la aplicación del algoritmo genético para optimizar los parámetros, luego se ajustan los límites, así se previene un poco la ambigüedad que podría verse en los datos debido a la implementación del algoritmo. Y por último, una vez ajustados los límites,
se construye el gráfico. Personalmente considero que la aplicación de estos gráficos es muy emocionante debido a que es una de las formas en la que se ha utilizado la inteligencia artificial, que es un campo que ha crecido mucho últimamente, y las aplicaciones de pues han eh, reflejado bastantes mejoras en muchos otros campos de estudio. Entonces me parece muy emocionante la forma como se aplica este algoritmo genético para apoyar estos procedimientos estadísticos. Otra cosa que me parece que es bastante a tener en cuenta es la sensibilidad del gráfico, debido a que tiende a detectar cambios pequeños más rápido que los otros gráficos con los que fueron comparados ambos tipos de gráficos de control. También creo que es necesario tener en cuenta, debido a la complejidad y también a la forma como funciona el gráfico, a la sensibilidad que tiene, que este debe ser utilizado de una manera pues bastante precisa. Es decir, al momento de seleccionar los gráficos de control que van a ser utilizados para medir algún proceso, considero que debe tomarse una decisión consciente de cuál es el que se considera mejor para la situación en específico en la que se va a implementar, bien sea el gráfico triple sampling, el gráfico doble sampling, IUMA o BSC. Y por último, pues me pareció también interesante la parte del, del límite inferior. Bueno, una de las preguntas que de pronto surgen aquí, que se pueden decir como what are the steps to carry out the contraction of an MP chart with triple sampling? Figures, definition of objective and constraints, second calculation of A's and zero, and ARL0, and better mathematical models. Application of the genetic algorithm in SGA2. Adjustment of control limited for operation. Y contraction on the chart. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada y espero Muchas, que esto los apoye para sus proyectos. Muchas gracias. muchas gracias por la oportunidad también al profesor, y pues espero le haya sido de provecho nuestro trabajo, y sin más que decir, ya es todo el trabajo. Gracias.